Tema del día de hoy va a estar enfocado a la parte de introducción a las funciones DAX. ¿Ok? Les agradezco justo la participación mientras se van sumando también el resto de alumnos a la sesión del día de hoy. Esta parte es sumamente importante porque forma parte de Power BI. De hecho, si bien es cierto, em, dentro de Power BI hemos hablado, hemos visto algunos ejemplos con la parte de Power Query, hemos aprendido a utilizar una parte de Power Query. La otra parte que está más enfocada a la parte de análisis, haciendo una revisión. Power Query está asociado más al proceso de transformación, limpieza de datos. La parte de análisis, básicamente para la creación de métricas, KPIs, etcétera, está enfocada en la que vamos a aprender el día de hoy, ¿ok? Que es básicamente las funciones DAX. Entonces, sin más preámbulo, vamos a arrancar con ello. Tenemos tres bloques importantes para el día de hoy. Comentar un poco acerca del concepto de DAX, algunas reglas básicas, ejemplos de funciones DAX y por último vamos a hacer una breve práctica aplicando una de las funciones DAX más importantes eh, dentro de Power BI. ¿Ok? Entonces, arrancamos con ello y vamos. ¿Qué es DAX? DAX significa Data Analysis Expression. Es el lenguaje de fórmulas que se utiliza en Power BI. Quienes, por ejemplo, están en la sesión y conocen Excel, sabemos que en Excel podemos hacer la implementación de fórmulas, ¿no? Fórmulas condicionales, fórmulas de texto, fórmulas matemáticas, fórmulas financieras, etcétera, etcétera. Entonces, el concepto como tal de las fórmulas en Excel, si ustedes ya lo conocen, en este caso las funciones DAX vienen a ser algo muy similar, ¿ok? Enfocándonos, ojo, en el concepto, ¿ok? Es muy similar. Entonces, yo creo que para quienes de repente ya dominan esta parte de Excel, les va a sonar mucho cuando empecemos a aplicar la parte de funciones DAX, ¿no? Y quienes no conocen, pues no hay ningún problema, ¿ok? Y aprender DAX no es, o sea, aprender funciones DAX, vamos a decirlo así, es un tanto complejo de aprenderlo. ¿Por qué? No tanto porque de repente no podamos o porque nos tome tiempo aprenderlo. De hecho, hoy vamos a ver algunas funciones DAX, pero existen más de 250 funciones DAX en Power BI. Entonces, de por sí, hay cursos también específicos de funciones DAX. O sea, no me refiero a una clase en sí, sino me refiero a cursos. Entonces, hay que tener en cuenta justamente esa parte, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a aprender algunas funciones DAX, las más importantes, y sobre todo hay una en particular que lo vamos a ver más adelante, que, que es muy interesante y muy importante aprender, ¿ok? Entonces, eh, ¿qué tipo de cálculos podemos realizar con funciones DAX? Eh, pues tenemos tres tipos de cálculo, ¿ok? Por un lado tenemos las columnas calculadas, así se denominan, ¿ok? Capturen muy bien estos conceptos porque son importantes. Eh, Tenemos por otro lado las medidas y también tenemos las tablas calculadas. ¿Cuál es la diferencia entre las tres, no? Porque las tres son conceptos distintos, ojo. Entonces, las columnas calculadas, pues no es más que una nueva columna o campo que se agrega a una tabla, ¿ok? Tienen la particularidad de ejecutar una función fila por fila, ¿ok? En la práctica vamos a ir viendo cómo va funcionando el tema de la columna calculada. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos en el modelo de datos
un campo o una fila que sea nombre, y en otra columna apellido. Yo puedo crear, yo puedo crear una columna calculada, básicamente, un, concatenando ambos escenarios, ¿no? Concatenando ambos escenarios. Entonces ahora vamos a ver justamente esta parte, porque quiero justamente que este concepto quede bastante claro. Ok, vamos a, vamos a verlo ahora. Me dan un segundo, por favor, para poder entender muy bien esta parte, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿no? Decíamos, yo tengo en mi modelo de datos, tengo, por ejemplo, una columna nombre, ¿ok? Y luego tengo otra columna que sea apellidos, por ejemplo, ¿no? Yo puedo agregar, bajo el concepto de columna calculada, puedo agregar una nueva columna, ¿ok? Que unifique el nombre y el apellido, por ejemplo, ¿ok? Entonces, como este contexto, acá tenemos una fila, otra fila, así sucesivamente, igual acá. Entonces, en ese contexto, por eso decíamos que en la parte de columnas calculadas, tiene la particularidad de ejecutar una función fila por fila, es decir, va a concatenar los datos, estos dos datos los va a concatenar y los va a unificar aquí, fila por fila, ¿ok? Entonces, de esa manera nosotros creamos esta columna calculada, ¿ok? Hasta este punto, necesito que ustedes me indiquen que se entiende, por favor, porque esta parte también es sumamente importante, ¿ok? ¿Me confirman? ¿Me siguen? ¿Todo bien? Perfecto. Hasta ahí. Entendemos el concepto de columnas calculadas, ¿vale? Esto es en Power BI, ¿ok? Esto es en Power BI, no específicamente en Power Query, ¿ok? En la práctica lo vamos a ir detallando un poco más, ¿vale? Entonces, como decía, tenemos, por ejemplo, en nuestro modelo de datos, dos columnas, tenemos nombre, apellido, y en el concepto de columnas calculadas, yo aplico DAX para poder generar una columna calculada, que lo que haga sea concatenar, ¿no? Concatenar, por ejemplo, los datos de nombre más apellido, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que si yo, por ejemplo, aquí tuviera en nombre Davis y en la otra columna tuviera Valladares, mi columna calculada yo puedo tener acá Davis Valladares, todo junto, ¿ok? Como lo comentaba al inicio de la clase, el concepto de funciones DAX es muy similar a la parte de Excel, a las funciones que se utilizan en Excel. Son similares, no son iguales, ojo, son similares en concepto, ¿ok? Entonces, eh, cuando aplicamos columnas calculadas, básicamente hay un tema de rendimiento que tener en cuenta en nuestro modelo de Power BI. En este caso, las columnas calculadas consumen memoria RAM, ¿ok? Porque ese cálculo que van realizando fila por fila, lo van a hacer en memoria, ¿ok? Ese almacenamiento se realiza en memoria. Por lo tanto, si tu modelo le aplicas una gran cantidad de columnas calculadas, ¿no? Se puede ver afectado también la parte del consumo de la memoria RAM, ¿ok? Hay que tener en cuenta que se recalcula, ¿ok? Se recalcula con la actualización del reporte. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, cambio mis nombres y en vez de decir David digo Jean-Pierre, pues automáticamente el valor que concatené va a ser
Jean-Pierre Valladares, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, de esa manera funciona la parte de columnas calculadas. Ahora, el concepto de medidas, ¿ok? Las medidas se usan para calcular ratios, porcentajes por intermedio de funciones y nos permiten generar un resumen de datos mediante funciones con un subconjunto de tabla, ¿ok? A ver, no le entiendo muy bien a qué se refiere con la parte de medidas. Vale, vamos a nuestra pizarra, por ejemplo. Esto hemos dicho que es columnas calculadas, ¿no? Estoy generando una nueva columna. En el caso de las medidas, ¿ok? Vamos a poner acá medidas, funcionan de una manera diferente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tomando ese concepto que yo tengo acá arriba, en una medida, por ejemplo, yo puedo colocar que me haga una contabilización de los alumnos. Supongamos que estos sean alumnos, nombres, apellidos, etcétera. Entonces, en la medida estoy calculando ratios, estoy calculando indicadores. Por ejemplo, yo haré aquí un count, ¿no? Un count de cierto campo, ¿ok? Y ese count me va a dar como resultado, por ejemplo, 21. Este dato corresponde a esta medida. No es, o sea, la diferencia de la medida con la columna calculada es justamente eso, que acá te da el valor de lo que tú calculaste. De repente, si quisiste hacer un count, si quisiste traer la fecha máxima, si quisiste traer, por ejemplo, un ratio que te divida, por ejemplo, los alumnos aprobados entre el total de alumnos para calcular el ratio de aprobación de una clase. Si necesitas sacar, por ejemplo, utilidad sobre venta, etcétera, etcétera. Entonces, es básicamente en el contexto en el cual tú calculas ratios o porcentajes, ¿ok? Eso quiere decir que te está dando un valor final, ¿ok? Y en este caso, las medidas consumen procesador, ¿no? No consumen, no consumen RAM, cosa contraria que la parte de columnas calculadas. Y solamente se calcula cuando se utiliza ese objeto visual. Quiere decir que si, por ejemplo, ese cálculo, esa medida, lo insertamos en una tarjeta para KPIs, en ese momento es donde se consume a nivel de rendimiento. ¿Ok? ¿Ok? A ver, me pregunta, pero en lugar de resultados son ratios. Es que no son, a ver, lo que pasa es que esto, por ejemplo, es el resultado de un cálculo, ¿no? A lo que me refiero es a que cuando hablamos de columnas calculadas, vamos al enfoque del detalle, fila por fila del dato. Y aquí estamos mostrando un dato, ya resumen, un dato que tú calculas y que lo tienes ya resumido. La contabilización de un valor, la suma, con ciertos criterios de condiciones, etcétera, etcétera. En la parte práctica ya lo vamos a ir detallando cómo más o menos vamos a ir trabajando en ambos conceptos, ¿vale? Pero obviamente aquí está la diferencia, ¿no? La diferencia entre iterar fila por fila versus un cálculo más general, más global, en el caso de las medidas. Cuando hablamos de tablas calculadas, hablamos de generar nuevas tablas a partir de expresiones DAX. Eso se puede hacer. Hoy día, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio práctico de crear una tabla calendario a través de funciones DAX. ¿Ok? En cuanto a rendimiento, pues las tablas calculadas también consumen RAM, puesto que se almacenan en ella. ¿Ok? Y también existe un recálculo con el proceso de actualización de los datos. ¿Ok? Entonces, de esa manera estamos hablando de tres conceptos importantes cuando hablamos de funciones DAX. Las columnas calculadas, las medidas y las tablas calculadas.
Para esos tres conceptos se aplican funciones DAX. No sé si se dan cuenta que funciones DAX me permite no solamente generar columnas calculadas, sino también a través de las funciones DAX puedo crear medidas y puedo crear tablas calculadas. ¿Ok? Entonces, estos son los tipos de cálculos que se hacen en DAX. Ahora, reglas básicas. ¿Cuáles son las reglas básicas respecto a tipos de datos y operadores dentro de Power BI? Por ejemplo, no tenemos los tipos de datos como número decimal fijo, número entero, porcentaje, fecha hora, fecha hora con zona horaria, duración, texto, verdadero falso, binario, ¿no? Son los tipos de datos que vamos a encontrar dentro de Power BI. ¿Qué tipo de operadores encontramos cuando aplicamos funciones DAX? Pues vamos a aplicar, por ejemplo, paréntesis, vamos a aplicar, por ejemplo, operadores matemáticos como suma, resta, el asterisco para el tema de la multiplicación, el slash para lo que corresponde a la parte de división, el igual, ¿no? Este pequeño apóstrofe, bueno, es el pequeño símbolo, vamos a decirlo así, que hace referencia a la parte de potenciación, ¿ok? ¿Qué tipo de operadores de comparación hay? Igual, si por ejemplo tengo un valor, es igual al otro valor. Si por ejemplo el valor 1 es mayor que el valor 2, menor igual. Y en este caso, cuando se coloca ambos símbolos, es porque existe una diferencia. ¿Ok? Eso es como decir, valor 1 es diferente al valor 2. ¿Ok? Este tipo de símbolos. Y luego tenemos los operadores de concatenación o operadores lógicos, como el AND, el OR, y también tenemos esta, no recuerdo el nombre de este símbolo, es como una S invertida, ¿no? Cuando le aplicamos doble vez, ¿ok? Es como si yo reemplazara el AND, ¿ok? O sea, es lo mismo, ¿vale? Y cuando aplicamos el OR, es, o también podemos aplicar estas dos barritas que también me quieren decir lo mismo, ¿ok? Entonces son operadores que se utilizan dentro de DAX, ¿ok? ¿Cuál es la regla básica o cómo es la sintaxis de las funciones DAX? En este caso, siempre, por ejemplo, cuando tenemos una medida, una columna, una tabla calculada, iniciamos con el nombre de esa medida, de esa columna, de esa tabla calculada. En este caso dice total sales, ¿no? Total de ventas, ¿no? Luego vamos con el símbolo igual y a partir de ahí recién en adelante vamos a generar nuestra función DAX, que en este caso es la suma, que viene a ser la función DAX en específica, ¿no? De cierta columna, ¿ok? Luego cierro mi paréntesis, ¿no? Tener en cuenta que los paréntesis rodean la expresión en sí y va a depender de cuántos argumentos tenga que yo o tenga que colocar dentro de mi función DAX. Por ejemplo, en el caso de suma, necesito un solo argumento. ¿Qué quiere decir esto? Un solo campo, ¿no? Por ejemplo, cuando uso una función DAX, la que vamos a aprender el día de hoy, que se llama calculate, calculate tiene dos, tres argumentos, por ejemplo, ¿no? Entonces, va a depender, ¿no? Del tipo de función DAX que podamos trabajar. Ah, son parecidos, trabajar DAX en Power BI es como trabajar con tablas en Excel, son similares, ¿ok? La diferencia es que en Excel solamente podemos trabajar como si fueran las columnas calculadas. En el caso
de Power BI podemos crear medidas, podemos crear tablas a partir de DAX, como ya lo he comentado hace un momento. Entonces, obviamente hay un tema ahí que está más enfocado y también se enfoca mucho en el tema del rendimiento, ¿no? Como tal. Entonces, hay un poco la diferencia, pero son conceptos casi similares, ¿ok? Acá, por ejemplo, tengo yo, cuando aplico la suma, abro paréntesis, tengo acá, este sales es el nombre de la tabla. Entonces, siempre al llamar una función DAX, siempre el nombre de la tabla y luego el campo al que yo quiero, por ejemplo, sumar, en este caso específico, en este ejemplo específico. ¿Ok? Entonces ahí ya se genera nuestro valor o nuestra medida, que es el total de ventas. ¿Ok? El total de ventas. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, qué funciones DAX existen, cuáles son las básicas. Hemos dicho al inicio que existen más de 250 funciones DAX. Aprenderlos hoy sería imposible, ¿no? Así que lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a aprender algunas funciones DAX básicas. Hay que entender muy bien el concepto, que es lo más importante, ¿vale? Entonces tenemos por un lado las funciones lógicas. Las funciones lógicas como if, ¿no? Si quiero colocar una condición, ¿no? Switch, si quiero, por ejemplo, tengo varias condiciones. Luego puedo jugar con AND, con OR. Por ejemplo, si tengo una condición y o AND, otra condición. O si tengo una condición, OR, otra condición, y así sucesivamente, ¿no? O puedo colocar, ¿no?, los símbolos que he dicho, ¿no? Por ejemplo, AND A, B, que es condicional A, condicional B, es decir, es similar a decir A o condición A y condición B. Estos dos hacen referencia al AND. O estas dos barras hacen referencia al OR. ¿Ok? Eso para que lo tengan también en cuenta. Luego tenemos funciones de texto, como concatenate, replace, exact, upper para lo que corresponde a concatenate para concatenar, reemplazar, mayúscula, minúscula, si quiero transformar algún texto, funciones de fecha como date, como year, como hour, como now, month para sacar el mes, weekday, today, funciones de agregación como la suma, el promedio, mínimo, máximo. Acá tenemos también sum X, average X, min X, max X. Estas sirven, por ejemplo, porque estos tipos de funciones recorren la tabla y evalúan fila a fila. ¿Ok? A diferencia de esta, que hace toda la suma de todo, aquí se hace algo distinto que es fila a fila. Luego, tenemos el count A, el average A, el min A, el max A, ¿no? Útiles solo para columnas con valores entre verdadero y falso. ¿Ok? Hay que tener en cuenta una notita, que DAX nunca considera las celdas vacías para agregarlas. O sea, por ejemplo, si yo tengo una fila que está vacía y quiero sumarla, el DAX lo va a descartar. No, no va a sumar porque no va a tener que sumar. ¿Ok? Hay que tener en cuenta también esa parte. Luego tenemos las funciones de conteo, el count, con A, con blank, con rows, distinct count para contar, por ejemplo, valores diferentes. ¿Ok? Ojo que valores en blancos cuentan como un solo valor. Hay que tener en cuenta, y por eso es importante antes verificar el proceso de limpieza del dato, porque si mi columna tiene datos en blanco, ese dato en blanco lo va a contar como uno, si hago un count, ¿ok? Entonces, de esa manera, vamos a tener que tener en cuenta también esos pequeños detalles. Luego tenemos funciones de información, como isBlank, o si está vacío, isNumber, isText, isNonText, iserror, lookup value,
Aunque estas funciones son útiles en determinadas situaciones, siempre es importante conocer el modelo de datos. Hemos hablado en la clase número 2 acerca del modelo de datos, ¿ok? Eh, hay que entender, por eso es importante lo que comentaba hace un momento, hay que entender y limpiar los datos antes de cargarlo a Power BI. O sea, todo el proceso de limpieza, transformación, en la medida de lo que se pueda, lo máximo posible, hay que hacer un buen proceso de limpieza de datos, ¿ok? En Power Query, en este caso aplicando Power Query. Y también diseñar un modelo sólido, donde esas columnas calculadas, etcétera, sean lo mínimo posible. O sea, tú puedes agregarlas, pero recuerdan que consume, ¿alguien se acuerda? Las columnas calculadas que consumen. Pregunto, a ver, alguien si me responde en el chat. A nivel de rendimiento, ¿qué consumen las columnas calculadas? Procesador, CPU, RAM, ¿qué es lo que consume? Memoria, pues, exacto, memoria RAM. Entonces, si tú creas, supongamos que yo quiero crear o concatenar varias columnas, etcétera. Bueno, si es una, no pasa nada, si son dos, no pasa nada. Pero que supongamos que quiere concatenar 10, 30 columnas, porque me olvidé hacer un proceso de unificación de datos o de columnas, entonces ya de por sí tu modelo o tu informe de Power BI va a estar muy lento, ¿no? Entonces lo mejor será añadir ese proceso de concatenación en Power Query, ¿no? Para evitar justamente la carga del modelo a nivel de rendimiento en memoria RAM, ¿ok? Entonces esa parte también es sumamente importante. Ahora, antes de pasar a Calculate, dice, o sea, a ver, me preguntan por acá, o sea, la concatenación ya tiene que estar realizada al momento de cargar Power BI. En la medida de lo posible, sí, sí, es lo recomendable. Pero de todos modos, si no se puede, no sé, supongamos que tengamos que conectarnos a una base de datos y necesite concatenar. No voy a afectar la base de datos para concatenar un par de campos, ¿no? Son casos especiales, ahí sí tendría que generar mi columna calculada y unificar, ¿no? Pero otra de las maneras también hacer la concatenación, por ejemplo, en Power Query, ¿no? Y ya en Power Query viene calculado ya, ¿ok? Recordemos los componentes de Power BI. Power Query, la parte de DAX, ¿no? Y la parte de visualización, ¿ok? Entonces, ahora vamos a aprender cómo funciona esta función DAX que es de contexto que se llama Calculate, que es una función bastante interesante. Es una de las mejores funciones que la verdad incorporó Power BI. Esta función existe en Excel, no hay una similar a esta, la verdad. Entonces, vamos a entender por qué muchas personas y analistas lo usan. ¿Ok? Es una de las funciones más importantes y poderosas en DAX porque permite modificar los filtros que afectan un cálculo y evaluar las expresiones básicamente en un contexto distinto. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿no? Yo acá tengo mi ventas, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, agrupado. Supongamos que esto sea, en que tengo una tablita, ¿no? Por ejemplo, de ventas por, vamos a ver, por tamaño de producto, ¿ya? Small, medium, large. Por ejemplo, supongamos que sean pues en camisas, ¿no? Vamos a decirlo así, o camisetas. Y por aquí tengo mi total de ventas. Por ejemplo, en small he vendido $702. En medio de la talla M, 1120. Y la talla L, 6716. Con DAX puedo capturar este valor, o o este. Lo que estoy haciendo es generar una función calculate que me sume el total de ventas, pero que filtre
por el grupo large. Cuando aplico eso y coloco este total sale for large orders en esta nueva columna de mi tablita, si ustedes lo ven, se va a visualizar de forma igual, o sea, 6.716. ¿Por qué? Porque para todos los escenarios solamente estoy aplicando un filtrado. O sea, quiero el valor total de las ventas, ¿no? Por el tipo de producto L. A él no le interesa que así acá diga small, el DAX, en este caso con Calculate, está filtrando y tiene que mostrar, ¿no? Que en este caso solamente el valor de la talla L. Y por eso se repiten todos. ¿Ok? Esto es un ejemplo de cómo funciona. O sea, él o sea, rompe el contexto, ¿no? Así en la fila diga small, pero a mí mi origen del DAX me está diciendo que yo soy talla L y me han pedido sumar el total de ventas por la talla L. Entonces, es exacto, es como si se omitiera, ¿no? Como si se omitiera el grouping, el campo grouping, pero se omite porque tú le estás dando la condición de que lo filtre por esto. Si, por ejemplo, cambiáramos el criterio y en vez de que en Calculate diga large y le pongo small, acá irían 702, 702, 702, 702. Entonces, es un ejemplo sencillo y vamos a ver por qué es importante. Por qué es importante justamente eh, utilizar este tipo de funciones DAX, este tipo de función DAX. Entonces, ¿cómo funciona? Evalúa la expresión indicada, en este caso total sales, aplica los filtros adicionales. Tú puedes aplicar, supongamos que quieres aplicar 4 o 5 filtros, que sea, que sea, por ejemplo, el tipo producto camisetas, que sea de la talla large, que sea a partir de tal fecha. Entonces tú puedes ponerle N criterios, N condiciones, y al final te va a devolver ese valor calculado. ¿Ok? Si los filtros entran en conflicto, que puede ocurrir, se sobrescriben al contexto original. Es como, por ejemplo, lo que está haciendo ahora. Ok, oye, pero acá es small. Y a pesar de que es small, me está mostrando el valor de large, porque yo le he dicho que haga eso. Entonces, esta función en DAX Calculate es bastante interesante. Características especiales. Filtra, sobrescribe contextos existentes, como por ejemplo lo estamos viendo. Ignora el contexto de fila, ¿no? Para evaluar cálculo bajo nuevas condiciones, bajo nuevos criterios. ¿Ok? Interacción con tablas. Los filtros aplicados pueden provenir de una tabla, una columna o expresiones DAX que produzca tablas o booleanos. ¿Ok? Combinación con otras funciones. Por ejemplo, acá no, acá solamente estoy viendo calculate. Pero yo, por ejemplo, si en vez de ponerle total cell le pongo zoom tal campo o average tal campo, igual. O sea, te permite, dentro de calculate puedo meter más funciones. ¿Ok? Y eso aparte es lo que lo hace también interesante. Entonces, vamos a aprender hoy día también a utilizar Calculate como un ejemplo sencillo de nuestro informe en Power BI que hemos venido desarrollando. Hasta aquí, hasta la parte de Calculate. ¿Se entiende? Sé que esto es teórico, obviamente falta la parte práctica. Vamos a verlo ahora después de esa parte teórica. Pero es importante entender el concepto de qué es DAX, de cómo más o menos funciona Calculate. ¿Ok? ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿O hasta acá alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Todo claro? Ah, perfecto. Pues si no hay dudas, seguimos avanzando. Ahora vamos a ver acerca de la parte de inteligencia de tiempo con DAX. Eh, la inteligencia de tiempo en Power BI
nos va a permitir realizar análisis relacionados con el tiempo, como por ejemplo tendencias, hacer comparaciones entre periodos, eh, etcétera, etcétera. ¿Ok? Estas funciones DAX nos van a permitir justamente facilitar algunos campos, algunos cálculos temporales. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo tengo aquí el año, las ventas, y por ejemplo, si yo aplico un criterio de este DAX que dice same period last year, que es dame el valor, ¿no? Lo que estamos diciendo aquí es dame el valor, como por ejemplo acá, ¿no? Dame el valor, en este caso, del mismo periodo, o mejor dicho, del año anterior, ¿no? Si vemos aquí, por ejemplo, aplicando este DAX, yo puedo tener en el año 2012 el mismo valor que tenía en el año 2011. Y en el 2013 el mismo valor que en el año 2012. Y así sucesivamente. Entonces, de esta manera, yo aquí estoy comparando, por ejemplo, años. También puedo comparar, por ejemplo, same period last year. O sea, el mismo día, la misma fecha, ¿no? Aquí, por ejemplo, estoy obteniendo, si hoy es 1 de enero del 2017, el mismo periodo del año anterior es 1 de enero del 2016. Y así sucesivamente. Entonces, de esa manera, a través de DAX, yo puedo utilizar la inteligencia de tiempo. ¿Ok? Esta parte es importante también porque nos va a permitir hacer comparativas con ciertos datos. Si yo tengo datos, por ejemplo, de este año y tengo datos del año pasado, y quiero en una misma tabla poner esa comparación, ¿no? Del mismo periodo, pero del año anterior. Y así sucesivamente. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, cálculo de totales acumulados, ¿no? Total, por ejemplo, year to date, ¿no? Total YTD o year to date, total month to date, total quarter to date, que en este caso es trimestre. Comparaciones temporales, same period last year, parallel periods, date at, que es por ejemplo para poder este, sumar. Por ejemplo, si el día de hoy es 4 de febrero, con el day at puedo sumar 2 fechas, 2 días más, etcétera, etcétera. Luego también tengo days between, ¿no? Para rangos de fechas correspondientes. ¿Ok? Entonces, de esa manera funciona la parte de inteligencia de tiempo con Power BI. ¿Ok? Utilizando DAX. Ahora, algo que siempre, siempre, siempre se utiliza dentro de un modelo de datos es tener una tabla de calendario, ¿no? Porque recordemos, en nuestro modelo de datos, nuestro modelo estrella, ¿no? Eh, tenemos dimensiones y una tabla de hechos. Una de nuestras dimensiones es el tiempo, en este caso es el calendario, ¿no? Y con esta fórmula, o sea, con esta función DAX, con estas funciones DAX, ¿no? Podemos crear una tabla calculada, ¿no? Recordemos esos tres conceptos: columnas calculadas, medidas y tablas calculadas. Para crear una tabla calendario estoy aplicando el concepto de tablas calculadas. Aplico DAX y estoy creando una nueva tabla, ¿no? Una nueva tabla, por ejemplo, aquí, ¿no? Calendar de tal fecha a tal fecha, del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre de 2030, ¿no? Adicional a eso, quiero que me agregue, más allá de la fecha, quiero que me agregue el año, el mes, el nombre del mes, qué trimestre, qué día de la semana, ¿no? Que el nombre del mes, ¿no? Perdón, el nombre del día, si es fin de semana, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a generar una tabla calendario, ¿ok? Vamos a generar una tabla calendario. Ahora lo vamos a ver en la práctica. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a la práctica. Ahí lancé algunos memes que recopilé en internet y que a veces en el día a día
nos va a ocurrir cuando hacemos un reporte en Power BI y me dice mi jefe que quiere abrirlo en Excel. A veces pasa y pasa mucho, ¿no? No será, no digo lastimosamente, ¿no? Pero Excel es una herramienta también tan potente en el día a día que todo el mundo lo usa, o sea, para todo, ¿no? Hasta para almacenar bases de datos o hasta simplemente para hacer un cuadro y ya, ¿no? Entonces, y luego pues también, por ejemplo, yo sin saber qué hacer en el trabajo, después de automatizar todos los reportes. La idea es esa, automatizar todos los reportes que podamos para justamente evitar enfrascarnos en demoras, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pasamos a la práctica. Preguntas hasta acá, alguna duda, alguna consulta que ustedes tengan. Me lo pueden escribir ahí al interno al chat, no hay problema. O si quieren hablarlo sin problema, levantan la mano y apertura micro. ¿Se entiende, no? Si no se entiende, igual me lo dicen para poder repetir. Si hay algún punto en el cual de repente no hayan podido entenderlo bien. A ver, cuéntame, ¿tienen alguna duda? Me parece por aquí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ahí vi una mano levantada. Vamos a ir abriendo nuestro Power BI, ¿vale? Vamos a ir abriendo nuestro Power BI. Que de por sí, antes de abrir Power BI, vamos a ver lo siguiente. Denme un segundo. Recordemos que nosotros tenemos nuestro Drive. Ok, denme un segundo. Ya, perfecto. Un segundo. Por aquí teníamos nuestro informe que habíamos armado. Vamos a abrir nuestro report, nuestro informe que hemos hecho Power BI. Hola, Gustavo. Sí, ¿alguna pregunta? Voy a compartir el enlace, ¿vale? Voy a compartir el enlace. Listo. Ahí por el chat les estoy adjuntando el enlace de nuestro Google Drive, ¿ok? Vamos a ir a la sesión 3, ¿ya? O sea, hoy estamos en la sesión 4, pero en la carpeta de la sesión 3, ahí está lo que se hizo el día sábado, ¿ok? Entonces, ahí ya lo tenemos, ¿ok? Lo tenemos por acá. Descárguense, repito, les he compartido el Drive, se van a ir sesión 3, ahí está el archivo, análisis descarga Anchoveta Perú, se descargan ese archivo y lo abren, ¿ok? Y lo que hoy hagamos, lo voy a cargar en la sesión 4, ¿ok? Perfecto, perfecto. Yo sé que esta parte de DAX va a ser un poco tedioso, pero vamos a aprenderlo, ¿ya? Vamos a aprenderlo. Entonces, trabajando sobre nuestro mismo modelo, me dice José, abro ese archivo y me salen varios. ¿Cuál descargo? Repito, nos vamos al Drive, parto pantalla, copio el enlace que les he compartido al interno, nos vamos, sesión 03 y van a descargar este que dice análisis descarga Anchoveta Perú. ¿Ok? ¿Ya lo tienen? ¿Ok? ¿Ya lo tienen? Eh,
José, no sé, de repente estás viendo otra carpeta, pero en la sesión número 3, igual si me confirman si alguien más ve varios, pero acá hay dos archivos. Uno es el PDF, que es la clase que hacemos de Orica, y otro es el archivo .pbix. No sé si todos ya descargaron todos, algunos también tienen el mismo problema que José, ¿sí? O si han podido descargarlo. Solo hay dos, perfecto, Ronald, claro. Y tienen que descargar el que dice .pbix en la sesión 3. Si nos vamos a manuales, ahí salen varias carpetas. Vamos a entrar doble clic, sesión 3. Ahí hay dos archivos. Uno es el PDF de la sesión pasada y otro es el archivo PBIX de Power BI. Perfecto, Alison, excelente. Listo, vamos avanzando. Entonces, esto es lo que hicimos la clase pasada, ¿no? La clase pasada habíamos hablado acerca de la parte de storytelling, ¿no? Colores, cómo tenemos que hacer los colorcitos, cómo van a ir ordenados nuestros gráficos, etcétera, etcétera. Entonces ya hemos dado cierto formato a nuestro tablero, ¿ok? Y también tenemos dos páginas, ¿no? Página uno y por acá tenemos página 2 que pusimos una tabla, ¿no? Una tabla de toneladas declaradas de anchoveta por puerto y trimestre, ¿no? Entonces vamos a ir llenando nuestro VI correspondiente, ¿vale? Entonces, nos vamos a nuestra vista de tabla. Bueno, perdón, antes de ir a nuestra vista de tabla, nos vamos a ir a nuestra vista de modelo. Por este lado, en la parte superior izquierda, tenemos cuatro vistas, o mejor dicho, tres vistas. Vista de informe, que es esta de aquí, vista de tabla, que es esto, y vista de modelo. La última es vista de consultas DAX, que no la vamos a utilizar para esta clase ni para este curso, ¿ok? Por una sencilla razón. La vista de consultas DAX es simplemente para aprobar un DAX, pero nosotros realmente no vamos a aprobar un DAX, vamos a crearlo directamente, ¿ok? Entonces, de esa manera, vamos con la parte de nuestro modelo. Tenemos nuestro modelo estrella, donde tenemos dimensión año, dimensión puerto, dimensión ubigeo y tenemos data pesca, ¿ok? Data pesca, ¿vale? Entonces, aquí, en nuestra vista de modelo, vamos a generar, miren en la parte superior tenemos una parte donde dice cálculos, ¿ok? Hay una parte donde dice cálculos. En cálculos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos, antes de avanzar con eso, tenemos cuatro tipos de cálculos, o bueno, dentro del bloque cálculos. Tenemos nueva medida, lo que hemos aprendido hoy, hemos hablado de medidas. Nueva columna, que son columnas calculadas, ¿no? Nueva tabla, y por otro lado tenemos grupo de cálculos. Es simplemente para agrupar, no estamos creando acá nada. Entonces, acá están los tres conceptos que hemos visto. Columnas calculadas, medidas y, ¿qué más? Tablas calculadas, ¿ok? Vamos a crear una tabla calculada. Nos vamos a dar clic en nueva tabla, ¿ok? Y miren, automáticamente a mi modelo se le está generando una nueva tabla y automáticamente aquí se apertura esta barrita, ¿ok? Esta barrita. Y lo que quiero que hagan, ¿ok? Yo igual les voy a dejar aquí. Lo que quiero que hagan es insertar, vamos a insertar o vamos a crear nuestra tabla calendario, ¿ok? Entonces, estamos en esta barra, ¿ok? Vamos a poner sintaxis de una función DAX. Primero tengo que poner el nombre. En este caso, como estoy creando una tabla a través de DAX, les voy a poner el nombre de la tabla. DIN calendario.
y le voy a poner igual, ¿ok? Porque siempre lo pongo igual, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, empiezo a crear y pongo la función calendar? Automáticamente me sale ahí calendar y tengo calendar auto, pero vamos a utilizar para hoy calendar. En calendar me va a pedir, una vez que abro paréntesis, calendar, abro paréntesis, me indica cuántos argumentos. Pregunto, ¿cuántos argumentos me pide la función calendar? Si alguien me lo deja en el chat, se gana un punto en el examen. ¿Cuán- ¿Cuántos argumentos me va a pedir o me pide en la función calendar? ¿Alguien se anima? ¿Nadie se anima? Cuando hablo de argumentos, estoy hablando de cuántos datos dentro del paréntesis me va a pedir. En este caso me está pidiendo el start date, eso quiere decir la fecha en la cual voy a iniciar mi calendario, coma, mi segundo argumento, que va a decir la fecha donde finaliza mi calendario. O sea, ¿cuál es la fecha fin? Porque yo no me voy a traer pues todo el calendario desde el año cero, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Tengo que traerme el calendario desde una fecha inicio hacia una fecha fin, ¿ok? ¿Cómo hago eso? Pues si yo le pongo 2022-1-1, así no me lo va a reconocer. Ni tampoco me lo va a reconocer si yo pongo 1 del 2022. Lo primero que me va a salir es un error. ¿Por qué? Porque Power BI no reconoce ese tipo de fecha. Si yo lo pongo así. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que primero poner la función date. Dentro de la función date, abro paréntesis y me va a pedir año, mes, día. ¿Cuántos argumentos me están pidiendo? Me pide la función date. Pregunto. ¿Alguien se anima a responder? ¿Cuántos argumentos pide la función date? ¿Me va a pedir? Correcto, Arturo, correcto, le son tres. ¿Qué me va a pedir? Año, mes y día, ¿no? Ups, no sé qué pasó por acá. Se me fue el... Se me borró todo. No importa, lo hacemos de nuevo. Estábamos en calendar y estábamos en date. Año, mes, día. Entonces, año 2022 o 2023. Mes, coma, mes uno, coma, día uno. O sea, del 2023, enero, el uno. O sea, mi calendario va a iniciar el 1 de enero del 2023. ¿Ok? Cierro, le pongo coma y colocaré mi fecha final. ¿Y cuál va a ser mi fecha final? Pondré date, abro paréntesis, 2024, coma, ¿qué más? Mes 12, coma, día 31, ¿no? En este caso voy a crear un calendario desde el 1 de enero del 2023 hasta el 31 de diciembre del 2024. Cierro paréntesis, ¿ok? Le doy Enter y automáticamente ya se crea esta tabla. Vamos a ir a la vista de tabla para ver cómo se va creando. Miren, ¿ven? Me voy a la vista de tabla y ya ven cómo se va creando, ¿no? Entonces, esa partecita es sumamente importante, ¿ok? Esa partecita es sumamente importante. He puesto a ver, vamos un segundo porque acá vamos a ponerlo por aquí un poquito más pequeño.
El tema de la lupa, por ahí me estaban pidiendo el tema de la lupita. Vamos a ver si podemos hacerlo. A ver si podemos hacer la parte de la lupa. Creo que va a estar un poquito complicado el tema de la lupa por acá. ¿Ah? De todos modos, no se preocupen porque yo les voy a compartir, ¿ya? Yo les voy a compartir en este caso, el DAX, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Entonces, yo les voy a compartir esto por ahora, porque eso no va a ser lo que vamos a utilizar hoy, ¿ok? Esto no va a ser lo que vamos a utilizar hoy. Lo que quería es que ustedes vean cómo a través de DAX he creado una nueva tabla que es calendario, ¿no? Y que me está trayendo ya el dato, yo filtro por acá, 1 de enero del 2023 hasta bajo 31 de diciembre de 2024. Ya lo tengo. Entonces, ya me está generando un rango de fechas, ¿ok? Un rango de fechas. Entonces, de una u otra manera, vamos a poder empezar a trabajar ya con esta parte, ¿ok? Miren, vamos a hacer lo siguiente. Ya, David, yo ya tengo la fecha, pero ¿qué me está faltando? Puedo agregar más campos a esta tabla. Puedo agregar, por ejemplo, el mes, el año, el día, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago eso? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, estamos por acá en nuestra barrita, ¿ok? Y antes de calendar, si yo quiero hacer un enter, o sea, para que mi función vaya hacia abajo, tecla Shift, Enter, ¿ok? Dentro del teclado, Shift y Enter para saltar, para hacer un salto de línea, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo coloco Enter solo, lo primero que va a hacer o es agregar una función, dependiendo de lo que tengo acá, o si yo coloco un Enter, miren, un Enter es como decir un check, o sea, que eso es lo que he tecleado acá y es como darle confirmar, ¿no? Un confirmar. Pero yo necesito primero dar espacio. Con Shift Enter, mire, me posiciono acá arriba, Shift Enter y voy bajando. Y se va generando todo este bloque para poder a partir de ahí hacer o crear insertar más funciones DAX, etcétera, etcétera. Entonces vamos a subir por aquí, vamos a borrar, vamos a subir por acá y nos vamos a posicionar en este lado. Y antes de calendar, vamos a agregar otra función DAX adicional, que es add columns, que me permite agregar columnas, ¿ok? Add columns, abro paréntesis, y aquí mi primer criterio viene a ser el calendar, ¿ok? Hago un tab para avanzar un poquito más y para dar cierta estructura, ¿ok? Ahora, que tú lo puedes hacer en una sola línea, sí, pero ya lo ves que hacerlo en una sola línea es un poco complicado, ¿no? Porque no vamos a poder entender dónde cierra paréntesis, cuándo aplico coma, ¿no? Recuerda que tú estás creando una función DAX, estás creando una tabla calculada, entonces hay que también tener cierto orden al momento, así como los programadores tienen tener un orden al momento de programar, de la misma manera al momento de crear una función DAX, hay que tener cierto orden, ¿ok? Entonces, me estoy posicionando al final del calendar, al final de todo,
voy a poner una coma y le doy Shift Enter para hacer un salto. Aquí voy a crear mi nueva columna. Y lo primero que tengo que colocar es el nombre de la cabecera de esa columna. Y le voy a poner, abro comillas, y le voy a poner año. Y cierro comillas. Ese va a ser el nombre de mi cabecera que voy a agregar a esta tabla. Y luego voy a poner coma y voy a agregar la expresión, que en este caso lo que quiero el año es que me obtenga el year, que es el año, que es la función year, ¿ok? Y tengo que colocar el argumento que es la fecha. ¿Y la fecha cómo se llama? Date. Acá está. Y le voy a poner aquí date, ¿ok? Le voy a poner date. Y si le pongo este date, no, ese date no, porque este date es el date. ¿De qué es el date? Es una función. Cuando está así de ese color, de ese color, es una función. Entonces yo no quiero llamar a la función date. Quiero llamar al nombre de la cabecera que se llama date. ¿Y cómo lo llamo? Tengo que colocar abrir corchetes. Ahí recién, ¿no? Me va a salir el date. Sí, es parecido. O parecido a Visual Basic, por ahí de repente un poquito parecido. Los que saben o que conocen un poco de Visual Basic. Y elijo este campo date. Ahora sí cierro paréntesis, ¿no? Y vuelvo a cerrar paréntesis. ¿Ve? Incluso ahí te marca el paréntesis que está en la parte superior. Le doy Enter. Mírenme. Ya tengo, automáticamente se generó mi campo año. ¿Ok? Ya tengo la fecha, tengo el año. ¿No? Perfecto. Me posiciona al final. Voy a borrar este último paréntesis. Voy a agregar más columnas. Coma, Shift Enter, abro comilla. Mi siguiente campo va a ser el mes, el número del mes. Uno, 2, 3, así. Mes. Cierro comillas. Coma, voy a poner month, de mes en inglés. ¿Y qué tengo que abrir aquí? ¿El month de qué campo? ¿Alguien se anima? ¿Qué tengo que colocar después del month? El paréntesis, ¿qué va? Hace un momento lo he dicho cuando he creado el año. ¿Qué tengo que colocar? Exacto, Jesús, muy bien, el date en corchetes, porque el corchete hace referencia al nombre del campo. ¿Ok? Excelente. Le pongo date. Ahí está. Lo selecciono nomás. ¡Pac! Cierro comilla y cierro comilla de la función que está acá arriba. Ya tengo el mes. Ahora quiero seguir agregando. Borro este último, coma, shift enter y voy agregando. Voy agregando el mes nombre. Mes nombre. Coma. ¿Y cómo haré el mes nombre? Ah, hay una función DAX que se llama format, que te da formato a un texto. Format, abro paréntesis y me pide el dato, el campo, corchete, date. Pero me está pidiendo otro argumento más, porque format puede tener uno, dos, hasta tres argumentos. Pero solamente necesito dos. Le pondré coma, abro comilla y le pondré para el formato del nombre de la fecha, le pongo MMM, cuatro veces M en mayúscula. Cierro comilla, cierro paréntesis y cierro paréntesis. Le doy Enter. Me faltó una M. Disculpen. Estoy con hambre y me comí una M. Ahora sí. Ahora sí ya me sale
enero, abril, diciembre, etcétera, etcétera. Sigo agregando. Borro el último comilla, sigo agregando. Trimestre. ¿Y cómo obtengo el trimestre? Vamos a concatenar. Puedo usar concat o concatenate, pero vamos a hacerlo de forma distinta. Voy a primero colocar el Q, entre comillas, y para concatenar voy a colocar Shift 6, que es esta I, ¿no? Invertida. Y voy a poner la función quarter, que viene a ser la función de trimestre. Y tendré que poner del trimestre de qué fecha, del campo date. Cierro. Y cierro nomás para ir viendo cómo va mostrando. Ahí está, mira. Trimestre. Q1, Q2, Q3, Q4. Borro el último paréntesis, coma, Shift Enter. Voy a traer ahora el día semana. Y le voy a, coma, la función weekday. Del campo, date. Cierro, coma, Shift Enter, nombre, semana. Y le voy a poner format, perdón, nombre día sería, ¿no? Nombre día. O día nombre, vamos a poner. Día nombre. Format de la fecha, coma, 1, 2, 3, 4, en minúscula. Cierro paréntesis y cierro paréntesis. Y ya lo tengo. Y ya lo tengo. Y ya lo tengo. O sea, yo ya tengo, en este caso, mi tabla hecha por el campo fecha, el campo año, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera, yo ya tengo mi información ya consolidada, unificada, tengo mi tabla calendario, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver una parte también interesante. ¿Qué ocurre? El mes nombre, ¿ok? El mes nombre, por defecto, siempre, igual en Power BI, se va a trabajar de la siguiente manera. Por defecto, el mes nombre, si tú lo llevas a una gráfica, te va a, a ordenar por orden alfabético, ¿no? Así como, por ejemplo, lo estoy viendo ahora. Abril, agosto, diciembre, enero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago para poder ordenarlo como tiene que ser? Para eso he agregado justamente el número del mes. ¿Por qué? Porque lo que yo le voy a decir es que yo lo que puedo hacer, por ejemplo, aquí en Power BI es una columna ordenarlo por otra columna. O sea, que él tome como referencia otra columna para ordenar esa columna. ¿Ok? Entonces, de esa manera, de esa manera, yo podría, en este caso, podría agregar, perdón, u ordenar este mes nombre. ¿Cómo lo ordeno? Selecciono mes nombre, me voy a ordenar columna y acá te dice por qué columna lo quieres ordenar y le diré por mes. Y ya está. Cuando vayamos nuevamente a ordenar, ¿ves? Está seleccionado el mes. Quiere decir que el mes nombre se está ordenando por el mes, ¿no? Se está ordenando por el mes. Entonces, de esa manera,
De esa manera, ya tenemos esta parte, ¿vale? Por ahí me preguntan, Gustavo me pregunta, si deseo bimestre, ¿cómo sería? Con el bimestre no hay una función DAX en específica. Tendríamos que obtener un cálculo un tanto distinto. No hay una función DAX de por sí para bimestre, ¿ya? Pero vamos a intentar sacarlo. Vamos a tomarnos un minutito, vamos a ver si sale, ¿ya? La verdad es que nunca he probado, nunca me han pedido un análisis por bimestre, siempre por trimestre o por semestre inclusive. Pero vamos a ver si nos sale, ¿ya? Vamos a poner aquí B y podríamos utilizar, no sé si podemos utilizar esta función int para sacar el número redondeado del mes, el número del mes, de la fecha, perdón, la fecha es date, mm, más uno, creo que puede ser así, entre 2 me parece. Creo que con eso puede salir. Vamos a ver si nos sale, ¿ya? Y creo que así es. Aunque me sale, bueno, bimestre cero podría pasar. Pues está bien, ¿no? Son seis bimestres, ¿no? Bimestre cero. Ah, acá hay un pequeño detalle. Tengo diciembre y enero. Diciembre y enero. A ver, en bimestre uno, lo que pasa es que me está contabilizando, ¿no? ¿Ves? Ahí un poquito que no debería ser así. Pero voy a averiguarlo, ¿ya? Voy a averiguarlo, ¿ya, Gustavo? ¿Cómo podríamos sacar bimestre? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Acá lo que intentaba sacar, para los que, para los que quieran saber, lo que intentaba sacar es más o menos obtener el bimestre. Aunque, no, no, no. Creo que está bien. Ah, puede ser esto. Estoy tratando de pensar ahí como que cómo lo podemos ir armando, ¿ya? Creo que este está mejor. Este sí es. Ahí está. Enero, febrero, primer bimestre. Bimestre 2, abril y marzo. Marzo y abril. Bimestre 3, mayo, junio. Bimestre 4, julio y agosto. Bimestre 5, septiembre, octubre. Y bimestre 6, noviembre y diciembre. Ya está. Lo conseguimos. Les voy a compartir, les voy a compartir todo este código DAX para que ustedes lo tengan. Y ya está incluido también el bimestre. ¿Ya? Guárdenlo, por favor, porque esto les va a servir. ¿Ok? Ahí se los comparto. Ahí lo tienen. Guárdenlo porque cuando ustedes vayan a crear sus propios reportes, sus propios tableros, ustedes mismos, ya no es necesario puede estar armándolo, tú copias y pegas, ¿no? Como el desarrollo, ¿no? Como un desarrollador también a veces toma recursos, ¿no? Porque es así, ¿no? ¿Para qué crear algo que ya está creado? Entonces reutilizan nada más, ¿vale? El calendario. Pero lo importante es que entiendan el concepto, ¿no? Entonces ya de por sí se hace un poco tedioso, ¿no? Estar codificando, pero de eso trata función de DAX. Por eso yo les comentaba que, y por eso en el slide, no con el afán de asustarlos ni nada de eso, pero en el slide uno ponía este gatito ahí asombrado. Asombrado porque existen más de 250 funciones DAX, difícil, complicado. Yo no me las sé todas, ¿no? He utilizado varias, pero
incluso hay nuevas funciones DAX que conforme se va actualizando Power BI las van generando. Y como decía, DAX es un lenguaje simple, porque la verdad es simple, pero es algo complejo de aprender por la cantidad de detalles que tiene. Entonces, de esa manera vamos a poder ir trabajando. David, si quiero reducir esta barrita, acá hay una opción donde podemos ampliar o contraer. Acá, ampliar, contraer, ¿no? Ampliar un poquito más, contraer, ¿ok? De esa manera, ya tenemos nuestra tabla calendario. ¿Qué me está faltando? Voy a seleccionar fecha y en tipo de dato acá arriba donde dice fecha y hora, le voy a poner solo fecha, porque no quiero fecha y hora, quiero solamente la fecha. Y donde dice formato, voy a darle un clic. Puedo utilizar otro tipo de formato según lo que me dé acá. Por ejemplo, voy a escoger este que dice día, mes, año, ¿no? Voy a escoger así y ya lo tengo. Ahora sí se ve mejor, ¿no? Se ve mucho mejor y ya con eso tengo mi tabla calendario. Me voy a mi vista de modelo, voy a mi vista de modelo y acá tengo mi dimensión calendario. Y voy a enlazar mi campo fecha de mi tabla calendario y lo voy a llevar a mi fecha de desembarque, que es una fecha. Y es una relación de uno a varios, automáticamente lo reconoce y le voy a dar guardar. Con esto ya tengo mi tabla, mi modelo estrella, mi dimensión calendario y mi calendario. Miren, miren en esta parte de acá. No sé si se logra visualizar. Lo que pasa es que quiero poner la lupa, pero como estoy con dos pantallas, se me complica un poquito. Ya, creo que ahí se ve bien. O no sé. Pero bueno. Este de aquí, este de aquí, aparece con ese iconito como si hubiera una calculadora ahí al costadito. Acá, ¿por qué no? Porque estas son tablas normales. Esta es porque tabla calculada, ¿no? Automáticamente ustedes van a reconocer en un modelo de Power BI, cuando lo vean así, es porque es una tabla calculada. ¿Qué quiere decir una tabla calculada? Que está hecha a través de funciones DAX, ¿ok? Está hecha a través de funciones DAX. Entonces, de esa manera van a poder ustedes diferenciar, ¿no? Van a poder ustedes diferenciar de las tablas normales versus las tablas calculadas, ¿ok? Entonces, hemos aprendido hoy a hacer tablas calculadas. Vamos a aprender ahora, nos va a quedar muy corto el tiempo, pero vamos a aprender ahora. Vamos a la vista tabla, nos vamos a data pesca y aquí, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a la vista tabla y lo que ahora yo voy a hacer es lo siguiente. Vamos a ver qué puedo concatenar. Ya. Vamos a concatenar la zona con el puerto para que vayan en una sola columna, para aprender a crear una columna calculada. ¿Cómo lo hago? Me puedo posicionar en cualquier lado de la tabla, no hay problema. Acá, por ejemplo, y voy a hacer clic derecho, nueva columna. Automáticamente me va a llevar al final y se me va a aperturar esta barrita, tal cual como ocurrió cuando empecé a trabajar, ¿no? Cuando empecé a trabajar con mi tabla calculada. Y aquí voy a poner ese nuevo nombre. Voy a poner primero el nombre de la tabla calculada, de la cabecera que va a tener. Voy a ponerle zona guión bajo puerto. Igual, espacio, voy a hacer la función concatenate, abro paréntesis, el texto 1. ¿Qué campo es el texto 1?
zona. Y voy a poner simplemente zona y automáticamente me va a reconocer el campo. Le hago un clic. Luego voy a poner coma, el texto 2. ¿Cuál va a ser el texto 2? Puerto. Y voy a cerrar. Con eso he creado, ¿no?, una nueva columna donde concatene ambos campos. Pero David, se ve feo, se ve todo Ah, sí, se ve feo, porque simplemente los he juntado, no los he dividido por alguno de estos. Y si le pongo, por ejemplo, aquí esto, ¿funcionará? No, no va a funcionar. Y hay muchas personas que cometen este error. ¿Alguien me dice por qué no funciona? ¿Se anima? ¿Alguien me dice por qué no funciona esto? ¿Por qué está saliendo con un error? Mire, ahí dice, el número máximo de argumentos para esta función es 2. Justamente ahí lo dice. El concatenate solamente acepta 2 argumentos. ¿Y cómo puedo hacer entonces para que, si quiero más cosas, si quiero unificar más? Ah, yo evito utilizar concatenate porque es un poquito limitado y lo que aplico es normalmente estas de aquí. Aunque, perdón, me estoy equivocando por acá. Estas I, ¿no? Para unificar, y aquí ya le puedes poner cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, le puedes agregar más texto inclusive. Zona, este, este I invertido, ¿no? Abro comillas, guión, tal. Entonces, ya tengo, ya tengo mi otra, se lo he compartido al chat, ya tengo mi columna calculada, ¿ok? ¿Y cómo sé que es una columna calculada? Vamos a ver si se logra ver bien por acá. Mírenme, ¿qué diferencia? Acá está la tabla pesca, acá están todos los campos, y miren, ¿qué aparece acá? El simbolito, ¿no? Dice fx, función. Es porque es una columna calculada, ¿no? Entonces, al ser una columna calculada, me lo detecta de esta manera, ¿ok? Me lo detecta de esa manera, ¿ok? Entonces, yo a partir de ahí ya puedo identificar cuándo es una columna calculada, cuál es una tabla calculada y qué me está faltando. Me está faltando crear una medida, ¿no? Una medida. Voy a irme a la vista de informe, voy a guardar por acá y voy a crear una medida, muchachos. Me voy a ir primero a Power Query, ¿ya? Por un tema muy importante. Yo particularmente siempre recomiendo trabajar las medidas de esta forma. Voy a crear una tabla en blanco en Power Query. Voy a darle especificar datos y voy a poner a ese nombre de la tabla medidas. Nada más, sin nada. Me voy a especificar datos, creo mi tabla y le pondré medidas. Sin nada, sin ningún dato. Solamente automáticamente con esa misma columna que está ahí. Solamente le cambio el nombre, le pongo medidas y eso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa tabla no va a estar asociada a nada. ¿Ok? No va a estar asociado a ninguna otra tabla a nivel de relación. Esta va a ser una tabla aparte, separada de mi modelo, donde van a ir mis medidas. ¿Por qué lo hago así? Le doy acá cerrar y aplicar, cerrar y aplicar. ¿Por qué hacerlo así? Por una sencilla razón, experiencia, ¿ya? Por una simple y sencilla razón. Porque si yo creo mis medidas en una de las tablas existentes, ¿qué pasa si yo quiero borrar una tabla de mi modelo? Se me van a borrar todas las medidas. Entonces, rehacerlas me va a tomar tiempo. Entonces, es mejor tener las medidas de forma separada. Y acá ya tengo mi tabla de medidas, ¿no? Y lo que yo voy a hacer es
Me voy acá a esos 3 puntitos que están en mi tabla de medidas y voy a crear una nueva medida. ¿Ok? Voy a crear una nueva medida. Vamos a primero a ver qué datos tengo. Por ejemplo, puedo sacar de lo que son. Quiero contabilizar, o no contabilizar, quiero sumar las toneladas medias descargadas de solamente el puerto del Callao, nada más. ¿Cómo hago eso? Puedo filtrar, sí, pero si quiero hacerlo a nivel de medida, lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a irme a estos 3 puntos y se me va a aperturar esta opción donde le voy a colocar nueva medida. Voy a poner el nombre de la medida, que será ton de toneladas Callao. Ton-Callao. Igual, y aquí voy a empezar a trabajar mi DAX, que en este caso será la siguiente. Voy a hacer calculate, voy a calcular la expresión. ¿Qué expresión quiero? Suma. Sumar, sum, abro paréntesis, TN, TM descargada. Ese es el campo que quiero sumar. Cierro paréntesis y empiezo a aplicar mis filtros. ¿De qué puerto? Coma, puerto, elijo puerto, igual, abro paréntesis, abro comillas, Callao. Aquí estoy filtrando, estoy trayendo el dato de la suma de las toneladas medias descargadas del Callao nada más. Le doy enter. Y ya tengo acá mi medida creada. Voy a ampliar un poco para ver si se logra. Miren, ve, acá está. Tonelada Callao. Lo que voy a hacer aquí es ocultar esta columna 1 que no tiene nada. ¿Ya? Importante, esta que dice columna 1, ocúltenla. Ocultar. Y miren, automáticamente al ocultar ya se cambió y ya sabe que sale una calculadora, ¿no? Como una calculadora. Aquí ya están las medidas. Y acá está mi medida como tal. Entonces, yo aquí ya tengo, ¿no? Ya tengo mi medida hecha. Por ejemplo, quiero ponerle en una tarjeta. Hago clic en esta tarjetita que dice 1, 2, 3. Arrastro la medida hacia la parte de campos y miren, ve, ya tengo mi valor que corresponde al Callao, ¿no? 332.000 toneladas, ¿no? Declaradas en el Callao. Entonces, de esa manera, yo empiezo a trabajar con la parte, voy a darle un poco de formato, voy a darle un poco de formato por acá, voy a darle un poco de formato por aquí también, voy a ponerle color blanco, negrita, a eso también le voy a poner color blanco, ¿ok? Estoy dando simplemente formato, ¿ya? Y le voy a poner acá, N declaradas, Callao, ¿ok? Vamos a quitar un poquito este tamaño, ahora sí, ya está. Entonces yo ya tengo este valor, supongamos que sea un KPI, ¿no? Supongamos que yo quisiera colocar algún porcentaje, etcétera, etcétera, entonces yo puedo hacer de esa manera, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, estas toneladas declaradas de Callao? Supongamos que quiera hacerla o convertirla a un KPI, ¿no? Lo que voy a hacer, voy a copiar esta medida para que no haya ningún problema. Voy a clic derecho a medidas, nueva medida,
Voy a pegar lo que ya tengo aquí. Y lo que también puedo hacer dentro de mis medidas DAX y también dentro de mis tablas calculadas y columnas calculadas es crear variables. Y esto es un poquito más avanzado, pero de todos modos se los voy a dejar para que ustedes lo tengan como referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo generar un var de variable, Shift Enter siempre para hacer salto de línea, var, puedo poner acá callado, igual a ese DAX. Y luego voy a poner Shift Enter, var total. Quiere decir que en Callao, en la variable Callao, voy a juntar la suma de las toneladas descargadas del puerto Callao y en el total voy a hacer simplemente la suma de las toneladas declaradas. ¿Ok? O descargadas, por ejemplo, ¿no? Entonces soy me confundo, descargada, porque estamos hablando de descarga. ¿Ok? Cierro paréntesis, ya. ¿Y con eso funcionará? No. Si yo hago eso, ¿no? Bueno, en principio me está saliendo un error porque tiene el mismo valor. Voy a sacar acá, voy a poner KPI, Callao, total. Ese es el nombre. Si le doy Enter, no va a funcionar porque falta hacer algo más. Yo aquí le voy a poner un var, le voy a poner dato, o KPI le voy a poner acá. Y le voy a dar igual. Y lo que voy a colocar aquí es llamar a mi variable Callao, entre, ¿no? El símbolo entre, el total. O en su defecto, puede utilizar el DAX divide, que es de dividir, Callao, coma, total. Numerador Callao, denominador total. ¿Ahí acabará? No. ¿Qué tengo que hacer? Shift Enter. Voy a retornar, hacer un return del KPI, que es este de aquí, ¿no? Que vamos a cambiarle de nombre porque no vaya a ser que se me haga me genere un problema, le voy a poner dato en vez de KPI, ¿vale? Y le voy a dar confirmar. Ya tengo mi DAX creado. Ya tengo mi DAX creado. Voy a sacar una copia a esta de aquí. Y lo que voy a hacer es llevar esa segunda medida acá. Y miren qué me sale. 17. Voy a seleccionar y lo que voy a hacer es darle el formato, en herramientas de medición, darle el formato porcentual. Y listo. Callao representa el 16.89% del total de toneladas declaradas o descargadas. Estoy con es descargadas, ¿ok? Descargadas, porque las declaradas son otras, ¿ok? Entonces ya tengo aquí mis tarjetas, he hecho mis medidas, ¿no? Y de una manera ya tengo por acá el dato que corresponde. La próxima clase vamos a avanzar también con la próxima clase vamos a avanzar un poco más también acerca de las funciones DAX. Nos ha quedado bastante corto, es un tema un poco amplio. Hemos también intentado que se entienda la parte teórica, que es sumamente importante, ¿ya? Pero vamos a agregar también algunas funciones DAX que yo también considero que son interesantes para poder, sobre todo el Calculate, ¿no? Con el Calculate he podido sacar este KPI, que bueno, no es un KPI de por sí, porque simplemente estamos colocando un ejemplo de poder obtener el valor como tal. De repente podemos sacar un KPI de declaradas versus descargadas, ¿no? Eso sí ya me vendría a ser, ¿no? Si es al 100%, si es al 80% de lo que yo declaré versus lo que verdaderamente descargué. Entonces, de una u otra manera, vamos a poder empezar a trabajar también con esta parte. Nos hemos pasado 5 minutos. Voy a, voy a guardar este archivo, ¿ok? Y lo voy a subir al Drive para que ustedes ya lo tengan ahí a la mano. Ahora mismo lo subo, ¿ok? Antes de cerrar la clase, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta?
Keren, ahí te comparto nuevamente el Drive, lo había compartido hace un momento, lo tienen ahí, guárdenlo por favor muchachos, guárdenlo por favor chicos. El Drive es su biblioteca para el curso, ahí estamos cargando todo, ¿ya? Freddy, tienes una pregunta. Sí, Keren, justo lo acabo de compartir ahí en el chat para que lo tengan. Si no hay ninguna duda más, dejamos la sesión hasta aquí y ya nos estamos encontrando para el día jueves. Por favor, el día jueves ya vamos a empezar a trabajar también con la parte de Power BI Service. Vamos a publicar el informe para que ustedes lo vean en la web, para que cualquiera vea este informe en la web. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar también esa parte. Listo, estimados. Que tengan muy buenas noches y muchas gracias. Sí, Keren, va a haber un examen. Ahora el coordinador va a dar algunos detalles de eso. ¿Ok? Perfecto. Estamos en contacto entonces hasta el jueves. Muchas gracias. Buenas noches.